Imagina un imperio tan poderoso que ni la muerte pudo detenerlo, donde los reyes eran dioses, los templos tocaban el cielo y los enemigos temblaban al escuchar su nombre. Este no es el Egipto de los comienzos ni de las pirámides, este es el Egipto que dominó el mundo antiguo, el que convirtió el Nilo en una autopista de guerra, comercio y gloria. Hace más de 3.500 años, una nueva era comenzó. Tras siglos de caos, una familia del sur unificó el país, expulsó a los invasores y refundó el poder de los faraones. Pero esta vez no se conformarían con sobrevivir, querían conquistar, querían dejar huella. Aquí nacen los grandes nombres: Ahmose, que incendió la chispa; Hatshepsut, la reina que se convirtió en faraón; Tutmosis III, el guerrero imparable; Ramsés II, el eterno. Sus historias no son simples relatos de reyes, son epopeyas de poder, de ambición, de dioses y batallas, traiciones y gloria. Esta es la historia del Imperio Nuevo, la era dorada de Egipto. Y te prometo que no es la historia que te contaron en el colegio. El Imperio Nuevo no nació en la gloria, nació en la furia. Durante más de un siglo el norte de Egipto había sido gobernado por un pueblo extranjero, los hicsos, guerreros venidos de Asia, expertos en caballos y carros de guerra, que conquistaron el delta y fundaron su capital en Avaris. Para los egipcios fue una humillación profunda. El Nilo, antes sagrado y egipcio, estaba ahora en manos de forasteros. Pero en el sur, en la ciudad de Tebas, una familia de faraones comenzó a resistir. Sequenenra-Ta'a fue uno de ellos. Murió en batalla. Su cráneo muestra marcas brutales, una herida de hacha, otra de lanza. Fue asesinado en combate, luchando para liberar Egipto. Su hijo, Kamose, siguió la guerra, pero no fue hasta su hermano, Ahmose I, que el sueño se cumplió. Ahmose reorganizó el ejército, adoptó el carro de guerra de los hicsos y lo usó contra ellos. En una campaña brutal, asedió Avaris y expulsó definitivamente a los invasores. Corría el año 1550 a.C., y con esa victoria comenzó una nueva era, el Imperio Nuevo. Ahmose no se detuvo, reconquistó Nubia en el sur y aseguró las fronteras, fundó la dinastía 18 y refundó el poder del faraón como señor absoluto de Egipto. Bajo su reinado, Egipto volvió a levantarse como un león que había dormido demasiado. Se restauraron los templos, se reinició el comercio y se consolidó una nueva visión. Egipto no solo debía defenderse, debía expandirse. Egipto había renacido, pero aún no había mostrado todo su esplendor. La siguiente gran protagonista no fue un guerrero, fue una mujer. Su nombre era Hatshepsut, hija de Tutmosis I, esposa de Tutmosis II y madrastra de un niño heredero, Tutmosis III. Cuando su esposo murió, el trono correspondía a su hijastro, pero el niño era demasiado pequeño para reinar. Hatshepsut asumió como regente, al principio, pero poco a poco su poder creció. Mandó esculpir su imagen con barba postiza y cuerpo masculino, tomó los títulos de faraón y reinó con pleno derecho durante más de 20 años. No fue una usurpadora, fue una estratega. Para justificar su ascenso, dijo que el dios Amón la había elegido desde el vientre de su madre. El clero tebano la apoyó y su reinado fue uno de los más pacíficos y prósperos de toda la historia egipcia. Hatshepsut no conquistó, construyó. Restauró templos, amplió el comercio exterior y emprendió una de las expediciones más legendarias del antiguo Egipto. El viaje a Punt, un misterioso reino ubicado al sur, posiblemente en la actual Somalia. Los barcos egipcios regresaron con incienso, ébano, marfil, oro y hasta árboles vivos de mirra que ella mandó plantar en los templos. Su mayor obra, el templo de Deir el-Bahari, tallado en la roca, con terrazas majestuosas frente al Valle de los Reyes. Es una de las joyas arquitectónicas de Egipto. Allí dejó inscrita su historia, su poder y su legado. Sin embargo, tras su muerte, algo ocurrió. Su nombre fue borrado de muchos monumentos, sus estatuas destruidas, su memoria atacada. ¿Fue Tutmosis III quien quiso eliminar su recuerdo por venganza? ¿O fue una decisión política para restaurar el orden masculino? Nadie lo sabe con certeza. Pero Hatshepsut desafió todas las normas. Fue la primera gran mujer faraón, y su reinado es considerado uno de los más brillantes de la historia antigua. Tras la muerte de Hatshepsut,
el joven Tutmosis III, que había esperado en las sombras durante décadas, tomó el poder absoluto. Y lo que vino después fue una tormenta. Tutmosis III reinó durante 54 años y durante gran parte de ese tiempo estuvo en campaña militar. Condujo 17 expediciones militares a lo largo de Asia y Nubia, desde el actual Sudán hasta Siria. Su enemigo más desafiante fue una coalición de reinos cananeos liderada por la ciudad de Megido. En el año 1457 a.C., se preparó para una de las batallas más famosas de la historia antigua. Los generales egipcios querían tomar la ruta segura, pero Tutmosis, decidido y audaz, eligió atravesar un paso estrecho y arriesgado en el desfiladero de Haruna. Sorprendió por completo al enemigo. La batalla de Megido fue una victoria total. Los reyes enemigos huyeron y Tutmosis sitió la ciudad durante 7 meses hasta su rendición. Esta victoria marcó el inicio del dominio egipcio sobre Canaán y Siria, y desde entonces los reyes extranjeros enviaban tributos a Egipto para mantener su favor. Tutmosis III no solo fue un conquistador, era también un reformador. Mandó tallar su historia en los muros del templo de Karnak, creó una élite militar egipcia fiel a su mando, fortaleció la administración, organizó provincias extranjeras bajo gobernadores egipcios. Su sarcófago fue hallado en el Valle de los Reyes y su momia muestra a un hombre delgado, de rostro fino, casi sereno. Para los egipcios era un semidios en vida, para sus enemigos, un huracán. Tras la muerte de Tutmosis III, Egipto se encontraba en la cúspide. Sus enemigos estaban sometidos, su economía florecía y su influencia se extendía hasta los confines del mundo conocido. El siguiente gran faraón fue Amenhotep III, también llamado el Magnífico. Gobernó entre 1388 y 1351 a.C. y fue uno de los monarcas más ricos y poderosos de toda la antigüedad. Su reinado fue pacífico, pero no por debilidad, sino por diplomacia. Se casó con reinas extranjeras, firmó alianzas con los Mitanni e intercambió cartas con Babilonia y convirtió a Egipto en una superpotencia diplomática. Mandó construir colosos que aún hoy nos dejan sin aliento. Los colosos de Memnón, por ejemplo, que aún se alzan frente a Luxor, vigilando el horizonte como gigantes silenciosos. Pero su legado más duradero no sería material, sino ideológico, porque su hijo cambió el mundo. Su nombre original fue Amenhotep IV, pero un día lo abandonó y se convirtió en Akenatón, el que agrada a Atón. Akenatón rompió con 1000 años de tradición religiosa. Cerró los templos de Amón, persiguió a los sacerdotes y declaró que solo existía un dios verdadero, Atón, el disco solar. Fundó una nueva capital, Ajetatón, la actual Tel el Amarna, entre las montañas, lejos de Tebas, lejos del clero, lejos de todo lo anterior. El arte también cambió. Las imágenes de Akenatón son extrañas, con cráneos alargados, barrigas abultadas, poses íntimas. Por primera vez vemos al faraón besando a sus hijas, acariciando a su esposa, caminando como un mortal. Y esa esposa era Nefertiti. Su nombre significa «la bella ha llegado». Pero fue mucho más que una cara hermosa. Nefertiti aparece junto a Akenatón como su igual. Algunas teorías sugieren que llegó a gobernar como faraón con el nombre de Nefer-Neferuatón, incluso antes de la ascensión de Tutankamón. Su busto, descubierto en 1912, es uno de los rostros más famosos de toda la historia del arte. Pero su final es un misterio. ¿Murió durante el reinado de Akenatón? ¿Fue exiliada? ¿Ascendió al trono en solitario? Nadie lo sabe con certeza. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Nefertiti fue realmente faraón? ¿O que su figura fue eclipsada a propósito por la historia? Déjamelo en los comentarios. Y si estás disfrutando este viaje por los rincones más fascinantes de Egipto, dale like y suscríbete para que esta serie siga creciendo. Lo estás haciendo posible. Tras la muerte de Akenatón, Egipto se encontraba dividido.
La revolución religiosa había provocado un caos interno. Los templos estaban cerrados, los sacerdotes desplazados y la antigua capital sagrada de Tebas abandonada. En ese escenario, un niño de apenas 9 años ascendió al trono, Tutankamón. Su reinado, aunque corto, murió con unos 18 o 19 años, fue decisivo. Bajo sus consejeros, Egipto restauró el culto a Amón, volvió a Tebas como capital espiritual y comenzó a borrar los rastros del reinado de Akenatón. Él mismo cambió su nombre de Tutankatón, imagen viva de Atón, a Tutankamón, imagen viva de Amón. No fue un faraón conquistador, pero su tumba, descubierta en 1922 por Howard Carter, lo inmortalizó como ningún otro. Allí yacía su cuerpo, junto a más de 5.000 objetos, carros dorados, joyas, arcos, tronos, estatuillas. Y lo más impactante, su máscara funeraria, una joya de oro puro que hoy representa a todo Egipto. Tras su muerte, gobernaron figuras breves y grises. Ay, su visir, y luego Horemheb, un militar que no era de sangre real, pero que restauró el orden y reorganizó el país. Horemheb nombró como sucesor a su general, Paramesu, que se convirtió en Ramsés I. Así nació la dinastía 19, y con ella el nombre más poderoso de todo el Imperio Nuevo, Ramsés II. Ramsés II subió al trono en el año 1279 a.C. y reinó por 66 años. Fue un constructor obsesivo, un estratega carismático y un maestro de la propaganda. Durante su vida, mandó construir más templos que ningún otro faraón. Su firma, Usermatre, Setemperre, Ramsés Meriamon, está en cada piedra, cada estatua, cada templo. Pero su momento más decisivo fue la batalla de Kadesh, en el año 1274 a.C., contra los hititas, una de las grandes potencias del cercano oriente. Ramsés dividió su ejército en 4 divisiones, pero cayó en una trampa. Los hititas atacaron por sorpresa y casi lo rodean. Según los relatos egipcios, Ramsés se lanzó solo al combate, matando enemigos como un toro encolerizado. Aunque en realidad la batalla terminó en empate, Ramsés convirtió Kadesh en una victoria gloriosa a través de inscripciones por todo Egipto. Años más tarde, firmó con los hititas el primer tratado de paz que ha llegado hasta nosotros, sellado en escritura cuneiforme. Pero Ramsés no solo fue un guerrero, fue un arquitecto del ego. Mandó construir el Rameseum, su templo mortuario. Y lo más increíble, Abu Simbel, tallado directamente en la roca, con estatuas de más de 20 metros. Cuando el sol nace, ilumina la cámara interior, excepto en el día exacto de su nacimiento y coronación. Un alineamiento tan perfecto que aún hoy fascina a astrónomos e ingenieros. Ramsés II tuvo más de 100 hijos, múltiples esposas, y vivió tanto que sus sucesores empezaron a temer que nunca moriría. Cuando finalmente falleció, fue enterrado en el Valle de los Reyes. Su momia, descubierta siglos después, muestra un hombre imponente, de nariz afilada y mandíbula fuerte. Tras la muerte de Ramsés II, Egipto entró en una lenta pero constante decadencia. Los faraones que lo siguieron adoptaron su nombre, pero no su grandeza. Ramsés III fue el último en intentar mantener viva la gloria. Gobernó entre 1186 y 1155, y su reinado estuvo marcado por la amenaza más seria que jamás enfrentó Egipto: los pueblos del mar. Estas tribus migratorias, de origen incierto, arrasaron el Mediterráneo oriental. Destruyeron ciudades en Anatolia, el Levante, incluso el poderoso Imperio hitita. Y entonces llegaron a Egipto. En un acto digno de leyenda, Ramsés III organizó una defensa perfecta. Fortificó el delta, organizó emboscadas navales y derrotó a los invasores en una batalla épica que quedó grabada en los muros del templo de Medinet Abu. Las imágenes muestran barcos egipcios chocando contra naves enemigas, arqueros disparando sin cesar y Ramsés III luchando al frente. Fue una gran victoria, pero costosa. El país quedó exhausto. Las guerras drenaron los recursos, los salarios dejaron de pagarse y estallaron huelgas en Deira el Medina, el poblado de los artesanos reales. Fue la primera huelga laboral documentada de la historia. Además, el poder del faraón ya no era incuestionable. La influencia del clero de Amón en Tebas se había disparado. En muchos sentidos,
los sacerdotes controlaban más riqueza que el propio rey. Ramsés III también enfrentó una conspiración palaciega liderada por una de sus esposas secundarias, Ti, que quería colocar a su hijo en el trono. El intento de golpe fue descubierto, pero el juicio quedó registrado en papiros detallados. El faraón fue herido y murió poco después. Estudios forenses modernos revelaron que su garganta fue cortada. Murió asesinado. El mundo de los faraones dioses empezaba a desmoronarse. Las sucesivas dinastías ramésimas fueron cada vez más débiles. Los sepulcros eran saqueados, la autoridad real fragmentada y el pueblo abandonado. En el sur, los sacerdotes de Amón gobernaban Tebas como un estado paralelo. En el norte, los faraones solo controlaban parcialmente el delta. El Imperio Nuevo había llegado a su fin. Por más de 4 siglos, Egipto vivió su época más gloriosa. Faraones inmortales, conquistas legendarias, templos como montañas, y un pueblo que se atrevió a tocar la eternidad. Pero todo ciclo tiene su final. La corrupción interna, las amenazas externas, las luchas por el poder religioso, acabaron debilitando al gigante. Y aunque el Nilo seguía fluyendo, el sueño imperial ya no volvería a ser el mismo. Pero esta historia aún no ha terminado. En la tercera y última parte de esta serie, veremos cómo Egipto resistió bajo el dominio de reyes extranjeros. Los libios, los nubios, los asirios, la llegada de los persas, el impacto de Alejandro Magno, la dinastía ptolemaica con figuras como Cleopatra y el choque final con Roma. El antiguo Egipto aún tenía batallas que librar y legados que dejar. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita, porque en el próximo video veremos el ocaso y la resistencia de Egipto frente a los imperios del mundo. Y dime en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te impresionó más? ¿La batalla de Kadesh? ¿La figura de Nefertiti? ¿La muerte de Ramsés III? Me encantará leerte.